Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer mucho a OnePlus por esta oportunidad que nos da de presentar, ¿no es cierto?, el trabajo, lo que estamos realizando algunas organizaciones sociales de las que formamos parte. Yo soy coordinadora de Jubileo 2000 Red Ecuador. Es una organización sin fines de lucro que opera a nivel mundial para buscar soluciones a los problemas que nos afectan a los ciudadanos y ciudadanas. Y el ingeniero Eduardo Barredo es miembro del Foro Politécnico y también trabajamos con el Foro Petrolero, las tres organizaciones. Muchísimas gracias, ingeniero Barredo, por aceptar esta invitación. En primer lugar, quisiera que se presente, nos comente cuál es su experiencia para que quienes nos siguen sepan que ustedes tienen una gran experiencia en el tema que vamos a tratar hoy día. Bueno, muchas gracias y por supuesto un agradecimiento especial a One TV Plus, ¿no?, por la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía, ¿no? Yo soy ingeniero eléctrico, graduado de la SPOL. Comencé a trabajar en el sector de distribución como asistente técnico, un puesto más bajo de la escala profesional en la empresa eléctrica Los Ríos en el año 75, ¿no? Y trabajé 25 años en el sector de distribución en diferentes empresas y con alguna actividad también particular como asesor, ¿no? En el año 2000 pasé a trabajar en la empresa de transmisión, de la que fui gerente durante 5 años. En esa época era Transelectric Sociedad Anónima, que luego se integró a la SELEC, ¿no? Posteriormente Transelectric se integró a la SELEC y en el 2011 estuve como gerente de la SELEC hasta el 2015. Ahí me retiré, pero luego me llamaron para que me haga cargo de la empresa Termogas Machala, una unidad de negocio de la SELEC. Ahí trabajé hasta el año 2019 en el que me jubilé, ¿no? Así que tengo 47 años de trabajo en el sector eléctrico, ¿no? Ya es una experiencia muy larga y realmente me siento muy comprometido con el sector eléctrico, ¿no? Muchas gracias. Como ven, pues tiene una enorme experiencia, conoce profundamente el sector y por esa razón vamos a abordar hoy el tema de los avances en la privatización del sector eléctrico. Antes quisiera consultarle al ingeniero Barredo si el sector eléctrico forma parte de los sectores estratégicos y cuál es el tratamiento que da la Constitución vigente, la Constitución del 2008, a este tema de los sectores estratégicos. Sí, es un tema muy importante. El artículo 313 de la Constitución dice textualmente: el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos. Y a continuación define que los sectores estratégicos son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, ¿no? Y considera como sectores estratégicos a la energía en todas sus formas, a las telecomunicaciones, a la biodiversidad, a la refinación de petróleo, etc., ¿no? Entonces, ahí la idea es que el Estado considera que estas actividades son extremadamente necesarias para el desarrollo del país y son necesidades también de los individuos que no pueden estar sometidas a un riesgo de que falte o no falte. Entonces, el Estado se hace responsable de tener el suministro de este servicio y tiene que hacer todo lo que sea necesario para que llegue en calidad al usuario final, ¿no? Ese es el concepto de sectores estratégicos, ¿no? Es el concepto de sectores estratégicos que son fundamentales, ¿no? Como la palabra lo dice, pues son estratégicos para el desarrollo nacional, para la operación de la nación. Necesitamos la electricidad y por eso es un sector, forma parte de los sectores estratégicos. Quisiéramos entonces primero que nos explique, ingeniero, cuáles son las etapas hasta que se llega al servicio eléctrico a los hogares. ¿Cuáles son el proceso que sigue la electricidad? Usted, por favor, si nos explica para quienes nos están siguiendo. Sí, es una
creo que internacionalmente se conocen como las tres etapas claves, que es la producción de la electricidad, que es la generación en centrales eléctricas distribuidas por todo el país, la transmisión, que en nuestro caso en el Ecuador es un solo sistema de transmisión unido, que es el Sistema Nacional de Transmisión, y la distribución, que recibe energía del Sistema Nacional de Transmisión y la lleva a los usuarios en las diferentes ciudades y poblaciones, ¿no? Que son las tres grandes etapas: generación, transmisión y distribución. La generación, ¿de qué tipos nomás puede ser? ¿Las hidroeléctricas? ¿Qué otro tipo? Hasta en este momento en el Ecuador tenemos la ventaja de que tenemos grandes recursos hidráulicos, por lo que tenemos generación hidroeléctrica no contaminante, y el 92-93% de energía que recibimos en el país es de esta fuente. Hay otra generación de origen térmico con combustibles, diferentes tipos de combustibles, diésel, fuel oil, gas natural, ¿no? Y eventualmente, en pequeña cantidad, centrales con otras energías, como es la eólica del viento, la fotovoltaica con la luz solar. Fundamentalmente son esas las que tenemos. ¿Siempre ha sido tan importante la generación de energía hidroeléctrica o cuál es más o menos la trayectoria de la generación de energía eléctrica? Bueno, la energía hidroeléctrica hasta comienzos de los años 2004, 2005, ocupaba más o menos el 45% de la generación del país. El resto era térmica. Pero más o menos a partir de 2007, 2008, se le dio gran impulso a las centrales de generación hidroeléctrica, y en este momento se ha llegado ya al 93% de generación hidroeléctrica, lo cual, además de ser más económica, resulta también ambientalmente mucho más amigable, ¿no? Sí, que esa es la situación actual. El financiamiento para construir esas hidroeléctricas, ¿de dónde provino? ¿Quién financió? ¿Estamos pagando los ecuatorianos? ¿Es crédito? ¿Fueron inversiones? ¿Nos puede comentar algo, por favor? Claro. Bueno, cada obra tenía su propio financiamiento. Cada central tenía un financiamiento traído por la empresa constructora. Las empresas, en su gran mayoría, fueron de origen chino, también hubo algo ruso, y el financiamiento lo daba o el Eximbank chino o el CDB, un banco, también banco público chino, ¿no? Generalmente con tasas alrededor del 7%. Son proyectos de enorme rentabilidad, ¿no? De enorme rentabilidad. El proyecto más grande es el proyecto Coca, de 1.500 megavatios, que en la actualidad ya ha producido 40.000 millones de kilovatios hora, ¿no? En los 6-7 años, ¿no? Ya por 42.000 millones. Es decir, ese proyecto ya en este momento está pagado. Porque esa energía, si hubiéramos usado otros combustibles, costaría mucho más de 4.000 millones de dólares. Otro proyecto importante fue Sopladora, que está funcionando muy bien en Paute, zonas más grandes, bueno, del Citanizagua cerca de Loja, entre Loja y Zamora, Mina San Francisco, en el río Jugones. Son algunos proyectos, ¿no? Estas inversiones entonces nos permitieron, entiendo, dejar de depender de energía eléctrica importada, porque recuerdo que nosotros importábamos de Colombia básicamente, no sé si seguimos importando tal vez energía, o creo que pasamos incluso a exportar. Sí, con Colombia tenemos un sistema de comparación automática de precios hora a hora. Es decir, en el momento en que la energía nuestra está más barata, nosotros exportamos. Y cuando está más cara, importamos. Porque al importar baja un poquito el precio, el costo interno, ¿no? Entonces es un sistema que durante algún tiempo funcionó bilateralmente, pero con mucha más energía importada por el Ecuador
que exportada. Pero cuando ya se desarrollaron las centrales hidroeléctricas, la situación cambió totalmente. Y en este momento somos un neto exportador, ¿no? Por supuesto que eventualmente habrá un día u otro que a la determinada hora, en época de estiaje, es posible que importemos una cantidad, pero sí, en el balance anual es muy inferior a la cantidad que exportamos, ¿no? Lo que significa, si le estoy entendiendo bien, que el Ecuador, el gobierno ecuatoriano, contrató la construcción de esas hidroeléctricas, ¿no es cierto? Y incluido el financiamiento, pero las hidroeléctricas son de propiedad del Estado, es decir, son propiedad de los ecuatorianos. ¿Estoy entendiendo bien? Totalmente, es una de las propiedades más importantes que tienen los ecuatorianos, ¿no? Entonces nosotros somos dueños de esas centrales, ¿no? Y si bien es cierto que esas centrales tienen capacidad para exportar y estamos exportando energía, la idea fundamental es tener una garantía de una seguridad energética, es decir, tener garantizado el abastecimiento de energía interna. Y también es importante estar interconectado con los países vecinos para eventuales situaciones por daños de líneas, por cualquier situación que haya, poder importar o exportar a medida que se necesite, ¿no? La idea que tenemos muchos en el sector es lograr que en toda Sudamérica haya una gran red muy fuerte de 500.000 voltios y tengamos todos los países la posibilidad de intercambiar energía de acuerdo con optimizando los parques de generación de cada país, ¿no? Es decir, en el momento en que Perú estén quemando diésel, en lugar de quemar diésel, le traen energía del Ecuador. En el momento en que el Ecuador tuviera que quemar diésel, hace lo contrario, ¿no? Es decir, y siempre tener una matriz energética regional optimizada, ¿no? Ese es el ideal. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque recordará que en algún momento, cuando no habían estas centrales hidroeléctricas, hubo momentos en los que tuvimos crisis energética, es decir, que teníamos los famosos apagones. Ahora, ¿hay posibilidad de que tengamos nuevamente esos apagones o tenemos suficiente energía eléctrica como para garantizar el suministro a todos los hogares? Totalmente, tenemos la generación suficiente para garantizar. De hecho, la demanda máxima en el país llega a 4.000 megavatios, pero tenemos capacidad instalada por cerca de 8.000 megavatios. Por supuesto que gran parte de esa generación es térmica, pero no está operando, sino se opera solamente en caso de emergencia, cuando los caudales de los ríos disminuyan mucho, ¿no? Entonces tenemos una relación excelente, es decir, tenemos una reserva muy grande de capacidad, ¿no? Ya. Últimamente ha habido la preocupación de que a pesar de que la Constitución prohíbe el traslado al sector privado de los sectores estratégicos, porque deben ser manejados por el Estado precisamente por garantizar, con el objetivo fundamental de garantizar a los ciudadanos y ciudadanas, a todos los ecuatorianos, garantizar el acceso al servicio eléctrico. Pero ha habido esta preocupación de que hay una tendencia a la privatización. ¿Nos podría explicar cuál ha sido esa tendencia y qué es lo que ha venido pasando en términos de intentos de privatización de este servicio eléctrico? A ver, sí, primero creo que es importante entender qué significa privatización, porque ahí hay unas interpretaciones sesgadas y tendenciosas. Para nosotros debemos estar claros que privatizar es el transferir la gestión y la renta del sector eléctrico a manos privadas, ¿no? No necesariamente la propiedad, ¿no? Es como que si una persona tiene su vivienda, yo le digo, señor, usted va a mantener la propiedad de la vivienda durante 20 años, pero durante esos 20 años usted se va a su casa y yo la voy a ocupar, y yo la voy a gestionar, yo voy a vivir ahí, pero usted sigue siendo el dueño. ¿De qué le interesa la propiedad de esa persona? Entonces, estemos claros, privatizar se dice ahora de que como la Constitución prohíbe la privatización, entonces se dice, no vamos a privatizar porque no vamos a transferir el activo, pero sí vamos a transferir la gestión a los privados, la renta a los privados,
Y entonces eso es privatización, en primer lugar, ¿no? Entonces, la Constitución lo señala claramente que no cabe la privatización. Hay inconvenientes porque cuando el Estado considera que es necesario este servicio, ¿no?, lo realiza al menor costo posible, trata de optimizar todo para que se tenga la energía disponible para todos en buena calidad y al menor costo. Esa no es la actitud de un sector privado que busca una rentabilidad mayor. El sector privado lo que va a buscar es una mayor rentabilidad. Y yo no discuto eso, yo no me pongo eso. Pero la gestión del sector estratégico y las decisiones fundamentales deben estar orientadas no por el ánimo de mayor lucro de la empresa pública, sino del servicio al usuario. Los privados van a participar, pero van a participar como contratistas. Es decir, el Estado decide qué es lo que hay que hacer y llama a privados para que suministren los transformadores, instalen las líneas, hagan las construcciones y se les paga el valor del servicio. Pero no lo manejan ellos, no son ellos los que resuelven los precios a los que se venden las cosas, o a dónde se llega o a dónde no se llega, a dónde se construye la línea o no se construye. Eso tiene que resolver obviamente el Estado, porque es para toda la sociedad. Hay un problema con la participación de los privados, pero en calidad de contratistas que se someten a lo que el Estado ha considerado necesario construir. Y ellos lo construyen y tendrán sus utilidades lógicas como contratistas, ¿no? Esa es básicamente la clave del tema. Es decir, de hecho, por ejemplo, el Estado contrató la construcción de las hidroeléctricas. Igual puede contratar la instalación de líneas de transmisión o de medidores, tal vez, en las casas de los consumidores. Pero sigue siendo, en este caso, pues el Estado el que se beneficia también de la rentabilidad, porque eso es muy importante señalar, que esta es una actividad muy rentable, en el que además el país ha realizado grandes inversiones, es decir, que los ecuatorianos estamos pagando, ¿no es cierto? Porque una buena parte de esas obras se han realizado con financiamiento, como usted mismo lo ha dicho, y ese financiamiento que nos está beneficiando porque tenemos acceso a una energía eléctrica limpia, es decir, porque no es contaminante, ¿no es cierto? Este acceso a una energía limpia, garantizada, que ya no vamos a tener cortes de energía, no vamos a tener crisis energéticas, no hemos tenido crisis energéticas, pues obviamente nosotros también tenemos, los ecuatorianos estamos pagando el servicio de esas deudas contratadas para la construcción de las hidroeléctricas. Entonces, lo que no cabe es que estos negocios en marcha muy rentables puedan ser transferidos para que simplemente administre el sector privado y en consecuencia sea el mayor receptor de los beneficios de una inversión que ellos no hicieron. Es decir, aquí no habría inversión de riesgo y lo que buscan, en este caso del sector hidroeléctrico, es apropiarse de las rentas de los activos más rentables que tiene el Ecuador, que tenemos los ecuatorianos, ¿no es cierto? Esto es importante siempre recordarles a los ecuatorianos que el Estado es un representante nuestro, ¿sí? Lo estatal es nuestro, nos pertenece a todos los ecuatorianos. Quisiera que nos comente entonces a través de qué medidas, qué decretos ha habido una tendencia a la transferencia al sector privado de las rentas, además de los mejores activos en el sector hidroeléctrico. El tema de lo que llamamos nosotros el proceso de privatización, desde el punto de vista jurídico, se inició, yo diría, con la expedición del reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público el 15 de agosto del 2019, en el gobierno de Lenín Moreno. Luego hubo una reforma a la Ley Orgánica del Sistema del Servicio Público de Electricidad en el año 21, y luego hubo el decreto 238 del 2021, el decreto 239 del 2021 y por último el 540 del 2022. Toda esta secuencia de decretos ha ido paulatinamente desarrollando conceptos de privatización del sector. El último, el 540, se enfoca mucho en el sistema de transmisión, que es un sistema crítico para nosotros y que siempre
desde el inicio del sector eléctrico en el año 70 ha sido manejado por el Estado, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero. Creo que se nos está acabando el tiempo. Veo que vamos a continuar en otra entrega, ¿no es cierto?, para profundizar en esa tendencia a la transferencia al sector privado del manejo, de la administración de estos activos tan rentables. Les agradezco mucho. Gracias, amigos, que nos han estado siguiendo y continuamos con nuestra programación. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.